Bendiciones, mi nombre es María Hernández y el tema que les traigo hoy es Hechos 10. Como siempre les digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, que significa que les enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de una cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente, como a la hora novena del día vio claramente en una visión a un ángel de Dios, y yendo a él, que le dijo, Cornelio. Y él mirándolo fijamente, aterrorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Envía pues ahora unos varones a Jope, y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Este posa con cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Y cuando el ángel que le hablaba se fue, llamando a dos de los criados y a un soldado devoto de los que le servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, y tuvo mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaban, le vino un éxtasis, y observaba que el cielo se abre y que desciende un objeto como un gran lienzo que se es descolgado a la tierra por los cuatro puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez, no declares inmundo lo que Dios limpió. Y ocurrió esto 3 veces, seguidamente. Ocurrió esto 3 veces, y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo qué sería la visión que había visto, y aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta, y llamando preguntaban, ¿vos aquí Simón al que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo, he aquí 3 varones te buscan, así que levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Bajando entonces Pedro hacia los varones, dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la razón por la que estáis aquí? Y ellos dijeron, Cornelio, centurión varón justo y temeroso de Dios, y aprobado por toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de tu parte. Entonces, invitándolos a entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, junto con algunos de los hermanos de Jope. Y al día siguiente entró en Cesarea, y Cornelio había invitado a sus familiares y amigos íntimos, y los estaba esperando. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, que yo mismo soy un hombre. Y conversando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis que cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por tanto, al ser llamado, vine sin vacilación. Así que pregunto, ¿por qué causa me llamasteis? Y Cornelio dijo, hace 4 días estaba orando en mi casa a esta hora, la novena, y aquí un varón con vestidura resplandeciente se presentó delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración fue oída y tus limosnas fueron recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope e invita a Simón, quien es llamado Pedro. Este está hospedado con cierto Simón, un curtidor junto al mar. Así que enseguida envié a ti y tú hiciste bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia
divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. Respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos, designado por Dios. De ese dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Aun estando Pedro hablando estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto le rogaron quedarse algunos días. Bueno, mis amados, entonces como leímos hoy en Hechos 10 es la historia de Cornelio. Aquí lo que vamos a leer es cómo nació, ya leímos cómo nació la iglesia gentil. En Hechos 1 cuentan la historia de cómo nació la iglesia judía, ¿cierto? Porque hay dos iglesias, la judía y la gentil. Y esas dos iglesias son una sola, son un solo pueblo. Lo que pasa es que hay diferencias, ¿por qué? Porque los judíos siguen cumpliendo sus cosas. Ellos se deben seguir circuncidando, siguen pagando el diezmo y las cosas que ellos pueden hacer. Ellos siguen haciendo eso. Todo lo que Dios les puso en la ley. El Señor no vino a quitar la ley para los judíos. Pero en nosotros tenemos otro diferente. ¿Qué no pueden hacer los judíos? Ofrecer sacrificios, porque para ofrecer sacrificios ellos tienen que tener el templo de Jerusalén y eso jamás lo van a tener. El sacrificio solamente se puede ofrecer en el templo de Jerusalén, que no existe. Entonces, desde hace más de 2000 años que ellos no ofrecen, menos de 2000 años, porque en el año 70 fue que fue destruido el templo. Entonces, desde el año 70 hasta acá, ellos no pueden ofrecer sacrificios. Pero el resto de la ley que pueden ofrecer, por ejemplo, guardar el Shabbat, que es el día de reposo, lo deben seguir guardando, ¿cierto? Pero ¿cómo lo guardan? No que no le puedan ayudar al otro, deben ayudarle al otro. O sea que sea un día de reposo no significa que yo no voy a ayudar a otro, a un hermano que viene necesitado, si es. Entonces, eso o sea, el día de reposo se guarda, pero no de esa manera tan estricto de no ayudar al otro, ¿cierto? Siempre se ayuda al otro porque vale más la vida que yo quedarme tranquila. Yo no puedo decir, por ejemplo, los médicos no pueden descansar, o sea, tienen que estar siempre listos para trabajar. O sea, el descanso es de las cosas seculares, no de las cosas que son vitales. Esas cosas no se pueden descansar porque es de la vida del otro. Entonces aquí vemos cómo nació la iglesia gentil. La iglesia gentil es la que no es judía, ¿cierto? Entonces aquí Pedro le estaba diciendo al Señor en esa visión que tuvo, donde el Señor le mostró unos animales que eran inmundos y le dijo: Pedro, levántate y come, o sea, mata y come. Y él le dijo: no voy a comer, le dijo al Señor. Pero él le dijo: no llames, porque esos animales son inmundos. Y él le dijo: no llames inmundo lo que yo santifico. Ahí está mostrando esos animales inmundos, están representando a todos nosotros que no somos judíos, porque los animales puros, ¿cierto? Que se podían comer, que es como pues la vaca, el cordero, ¿cierto? Esos animales se podían comer para los judíos. Y todavía es lo que ellos deben seguir comiendo, ¿cierto? Ellos deben seguir comiendo los animales que son puros. Ellos no pueden comer cerdo porque eso está en la ley de ellos y deben seguirla cumpliendo, ¿cierto? Pero para nosotros eso no aplica, ¿cierto? Entonces, Pedro dijo que no iba a comer de esos animales, pero no se estaba refiriendo a esos animales, sino estaban hablando, era de Cornelio que era un gentil, que era un centurión romano. Centurión significa que tenía 100 soldados a su nombre, 100 soldados a su disposición, soldados romanos. Entonces, eso fue lo que le dijo Pedro al Señor: yo no voy a comer esos animales inmundos. Pero después llegaron las personas que Dios había enviado, porque Dios le dio una visión tanto a Pedro
como a Cornelio, a los dos para conectarlos. O sea, cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace, Él instruye, Él conecta personas. ¿Y por qué quería conectar Dios a Pedro con Cornelio? Porque Cornelio era una persona piadosa, estaba buscando de Dios y hacía todo lo que Dios había mandado hacer, ¿cierto? Según la ley judía en el momento, incluso, bueno, inclu no estoy segura de algo más, pero sí, era un centurión muy devoto del Señor. Pero entonces no es suficiente con ser devoto del Señor, porque la salvación solamente llega a nuestra vida si conocemos a Jesucristo. Entonces, por eso fue que Dios le envió a Pedro para que Pedro le predicara de Cristo. Y cuando Pedro le predicó a Cornelio de Cristo, entonces no solamente él, sino toda su familia fue salva. ¿Por qué se sabe eso? Porque todos recibieron al Espíritu Santo, todos fueron bautizados, o sea, fue una prueba. Cuando el Espíritu es una muestra de que Dios, ellos habían entrado a formar parte de la iglesia de Dios. Y ahí fue donde nacimos nosotros como iglesia gentil. Nuestro verdadero nacimiento como iglesia no fue en Jerusalén, ahí nació la iglesia judía, ¿cierto? La iglesia gentil nació con Cornelio y cuando Pedro le explicó a Cornelio y a toda su casa. Algo bien importante acá, Dios no le dijo a Cornelio, él le dijo, ve y llama a Pedro para que él te va a dar una noticia, o sea, te va a dar un mensaje, porque yo te he oído. Pero Cornelio dijo, este mensaje no solamente es para mí, es para mis familiares, es para mis amigos. Eso es una buena persona, vemos el corazón de Cornelio. O sea, no fue como que el mensaje es solamente para mí, dijo, no, si van a mandar a traer a alguien muy importante, entonces traigamos aquí gente porque lo que va a haber es un mensaje muy importante. Entonces vemos a Cornelio como esa persona que realmente es como nosotros debemos ser como gentiles, como iglesia gentil, estar dispuestos para que cuando el mensaje de Dios se oiga, que otros lo oigan, o sea, llamar gente, llamar nuestra familia. Entonces la escritura dice en su palabra, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, y es eso, la mayor provisión para los nuestros, mis amados, es la predicación. No es posible que uno conozca a Cristo y no le hable a la gente de Cristo. O sea, uno tiene que hacer, no puede ser egoísta. O sea, parte de esa justicia de Cornelio es eso, es esa oración, pero es ese compartir con los demás. No puede ser la persona que yo sí oro, yo sí doy limosnas, pero no comparto el evangelio. No, el evangelio es para compartirlo. ¿Qué fue lo que hizo Cornelio? Llamó a otros. Si Dios iba a tener un mensaje para él llamó a otros para que todos oyeran ese mensaje. Y con el mensaje de hoy queda muy claro que Dios no hace excepción de personas. No se salva ni judío ni gentil solamente por ser judío o gentil. No, todos nos salvamos por creer en Cristo. Solamente que los judíos siguen cumpliendo sus rituales, sus cosas, sus normas, porque Jesucristo no vino a abolir las normas para ellos. Pero nosotros, Jesús no vino para imponernos las normas judías a nosotros, sino para que nosotros lo sigamos a Él. ¿Cierto? Lo sigamos a Él. Para nosotros es más fácil seguir al Señor porque no tenemos esos rituales judíos, ¿cierto? Es más fácil, pero igual seguir a Cristo igual es más difícil para los judíos porque mire, y para cualquier persona, porque el pecado no solamente es, no adultera solamente el que se acuesta con una mujer, no, el que piensa con deseo en su corazón ya pecó, ya adulteró. Entonces mire que la ley con Cristo es más estricta también, pero es la forma como el Señor es lo que el Señor quiere, lo que el Señor busca en nuestra vida, que nosotros reconozcamos, que no peleemos con los judíos que creen en Cristo, porque somos una sola iglesia, somos uno solo, dice el Señor. En Cristo Jesús no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil. Espiritualmente no somos nada de eso, naturalmente podemos serlo. ¿Por qué? Porque los judíos vienen de Abraham, vienen del linaje de Jacob, vienen de las 12 tribus de Israel. Nosotros no venimos de ahí, venimos de ahí por la fe, porque creemos en la promesa, en la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Entonces, somos judíos espiritualmente, pero naturalmente no lo somos. No tenemos que llevar las normas que ellos llevan, nada de eso, porque Dios, el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de ellos sin haber sido circuncidados, porque los familiares que trajo Cornelio eran familiares comunes de su casa. Ninguno de ellos estaba circuncidado y aún sin ellos estar circuncidados, el Espíritu Santo vino sobre ellos porque les estaba diciendo, para la iglesia gentil no tienen que existir esas normas, no tiene que existir la circuncisión, no tiene que existir como tal el estricto día de reposo el sábado, ¿cierto? Si debemos descansar en el Señor, si debemos descansar una vez a la semana,
semana, porque no todo es trabajo, pero no es obligatorio que tenga que ser el sábado. Para los judíos sí. Entonces aquí es donde el Señor hace esa diferencia entre las dos iglesias y a las dos les da los mismos privilegios, que es que llegar a Cristo. Solamente que una vestida de un color, otra vestida de otro, pero todas son una sola, así como el Padre y el Hijo son uno solo. Nosotros como iglesia gentil, iglesia gentil y iglesia judía, somos una sola iglesia en Cristo Jesús, solamente que cada una cumple un rol diferente. Bueno, mis amados, entonces es el tema de hoy para que entendamos que como iglesia del Señor no es para competir con la iglesia judía, ¿cierto? No es una competencia, mis amados. Antes, al contrario, nosotros debemos honrar de alguna manera a los judíos, porque el Señor Jesús es judío. Y entonces no podemos venir a hablar mal de ellos, decir esto. Recordemos que la escritura que nosotros leemos todos los días, la Biblia, está escrita por judíos. Ahí no, eso no está escrito por nadie más. ¿Cierto? Sobre todo el Nuevo Testamento. El Antiguo, no todavía no eran judíos, ¿cierto? Como tal. Aunque sí, porque judíos como tal, ¿qué podemos decir? Pues sí, mejor dicho, sí, toda la escritura podemos decir que es escrita por el pueblo que Dios escogió, ¿cierto? Desde Abraham, Moisés, pasando por todos. Entonces, mis amados, más que rechazar a los judíos, si creen en Cristo, no es esa competencia de que nosotros somos más que ellos. Ninguno es más, ninguno es menos. Por el contrario, deberíamos honrarlos, deberíamos decir, porque ellos cuánto han sufrido. ¿Ustedes saben cuánto ha sufrido ese pueblo de Dios? O sea, nosotros la hemos pasado muy bien, pero el pueblo de Dios ha sufrido. Y si leemos todos los profetas, cómo ellos sufrieron aún por su propia misma gente, porque su propia misma gente fue la que muchas veces les hizo daño, pero también los judíos solitos han sufrido ataques a nivel de todo el mundo. Por eso se sabe el dicho esto, el judío errante, porque el judío antes no tenía, solo hasta 1948 creo que volvieron a tener otra vez un lugar para reposar en Israel. Entonces, y eso que ellos tengan ese lugar para reposar en Israel es porque el Señor viene pronto. O sea, recordemos, el Señor ya viene pronto. Los judíos por mucho tiempo estuvieron sin territorio, ahora tienen un territorio. Es una prueba de que el Señor viene, por eso debemos estar preparados. Y además que el Señor puede venir en cualquier momento en nuestra vida porque nos podemos morir. Yo les estoy predicando, pero yo en un minuto me puedo morir, o sea, nadie tiene la vida comprada. Entonces sí, no peleemos con los judíos, pero tampoco es para decir que lo que ellos hagan malo está bien porque son judíos, no. Ellos como judíos han hecho cosas malas y las cosas malas que ellos hacen, esas no las podemos, como cualquier otra persona que las haga, no se pueden aprobar. Por ejemplo, ellos qué cosas malas hicieron como judíos, pues ellos mataron a Cristo, eso es desaprobable. Y otras cosas que como judíos hagan que son malas, pues son malas. Pero en cuanto a que ellos busquen al Señor Jesús, a que se acerquen al Señor Jesús, no es para nosotros decirle, es que nosotros sabemos más, nosotros tenemos más palabras, llevamos más tiempo de historia, ustedes apenas están empezando a conocer a Jesús. No es así, porque ellos tienen una historia con el Mesías desde el vientre, desde hace muchos años, desde que Dios llamó a Abraham. Entonces debemos más que todo, son nuestros hermanos, quererlos, apreciarlos y rogar a Dios para que ellos también realmente reconozcan a Jesucristo y sean salvos, porque todos realmente vamos a ser salvos solamente por Jesucristo. Bueno, ya para terminar, entonces estos son mis canales de TikTok, de YouTube y mi contacto de correo adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para si necesitan algún consejo, quieren que les predique o algo que ustedes necesiten. Gracias por acompañarme. Feliz día.